Hola, buenos días. Yo, para empezar, como ya vamos mal de tiempo, pues no me alargaré mucho, entre otras cosas porque, bueno, como he dicho, soy Montse Lligadas, yo trabajo en Unió de Pagesos, que es una organización profesional agraria de Cataluña, que está que a nivel del Estado español está con Unión de Uniones, y Unión de Uniones es el socio del proyecto. El informe lo ha elaborado mi compañero Rafa de Unión de Uniones, que él no puede estar hoy aquí. ¿Por qué vengo yo? Pues porque yo trabajo en la Unió de Pagesos, trabajo en el área metropolitana, en dinamización territorial de la zona del área metropolitana de Barcelona. Allí es una área metropolitana, la agricultura tiene diversos problemas, los más habituales son la competencia, la presión urbanística sobre los espacios agrarios, y este es uno de los principales temas de trabajo del sindicato en la zona. Para resolver este problema en la zona del Baix Llobregat, que es una zona, bueno, el río Llobregat con un delta y una zona agrícola muy importante, se creó ya en el año 98 el Parc Agrari del Baix Llobregat, ¿vale?, que es un consorcio formado por administraciones públicas locales, por el Departamento de Agricultura y por Unió de Pagesos, que forma parte de la ejecutiva. Por tanto, son los propios agricultores que están en los órganos de decisión del Parc Agrari, y se trabajan muchos temas, desde las infraestructuras de la zona de riego, etcétera, hasta temas de comercialización. ¿De acuerdo? Entonces, centrándonos ya un poco en el que es el objeto de estudio. Rafa ha hecho un informe muy jurídico de todos los aspectos relacionados con la venta directa, de proximidad. Yo no voy a entrar en todos los aspectos jurídicos, esto supongo que será un informe que estará público y se podrá consultar cuando se acabe el proyecto. Os voy a contar lo que yo sé, y bueno, si tenéis alguna duda en algún momento, pues si os la puedo resolver, la resuelvo; si no, pues os remito al informe de Rafa. Una parte muy importante del trabajo que ha hecho Rafa estaba centrado en el tema de higiene. Como ya lo han hablado antes, ya me lo salto y voy directamente a los otros temas que también sé que preocupan, o al menos nos han hecho llegar que querían un poco hablar de estos temas, porque es un aspecto que quizá los agricultores de la zona y las administraciones no tienen muy claro, que es el tema relacionado con la seguridad social y el tema relacionado con la fiscalidad, ¿vale? Partimos nosotros de una definición de lo que es la actividad agraria, que es la que está en la Ley 19/95, que define lo que son la Ley de Modernización de las Explotaciones. Define a la actividad agraria como el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales, y añade que para el sistema de la seguridad social, los trabajadores por cuenta propia o autónomos se consideran también como actividad agraria la venta directa por parte de agricultores o agricultoras de la producción propia sin transformación o la primera transformación de los mismos, cuyo producto final es el incluido en un anexo de un tratado. ¿Qué quiere decir esto? Que los agricultores, aparte de producir, tienen derecho a vender su producción en donde les parezca, o donde tengan el canal más propio, ¿no?, que les resulte más rentable. La venta directa es este canal. Por lo tanto, un agricultor dado de alta de la Seguridad Social Agraria puede realizar también venta directa sin que le suponga ningún cambio en el régimen de Seguridad Social Agraria, ¿vale? La Seguridad Social Agraria tiene dos, o sea, el trabajadores autónomos, que sería el régimen general, y después está el régimen especial, es el SETA, de los trabajadores agrarios. Este régimen se rige por unos baremos máximos y mínimos de renta del agricultor. Mientras no se pasen estos baremos, aunque se haga venta directa, se puede continuar estando en el régimen de la Seguridad Social Agraria, ¿vale? Por lo tanto, aquí no habría ninguna excepción ni ninguna modificación por el hecho de hacer venta directa. Una cosa que no he dicho y que quizás es importante es que, como definición de venta directa, venta de proximidad, no hay ninguna unificada.
en las diferentes comunidades autónomas, en algunas hay algunos decretos. En el caso de Cataluña, por ejemplo, hay un decreto que no se aprobó hasta el 2014, donde se define lo que es la venta directa, y es lo que hemos dicho ahora, la venta de los productos propios de la explotación al consumidor final por cualquier medio posible, sin necesidad de abrir un establecimiento comercial permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que la venta directa de la propia explotación lo que incluye es en los elementos de la explotación, que pueden ser el campo, puede ser el almacén, si este está incluido en la prioritaria, todos los elementos que formen parte de la explotación, en mercados no sedentarios y en mercados municipales. Esto es lo que sería la venta directa en explotaciones agrarias, ¿vale? La fiscalidad, el IRPF, el IVA, estamos en el mismo caso. No por hacer venta directa, el agricultor tiene que realizar una fiscalidad diferente. Simplemente es un ingreso más que tiene que añadir a la renta, a la declaración del IVA, pero en igualdad de condiciones que cualquier otra actividad que haga en su explotación agraria. Más temas. Regulación a nivel de mercados. Esto ya lo ha contado también un poco la compañera de Euskadi. Para los mercados no sedentarios son los ayuntamientos los que tienen la potestad de regularlos. Por lo tanto, a nivel de tasas, son los ayuntamientos los que imponen esas tasas y los que regulan qué condiciones se tienen que dar en los mercados, de horarios, de higiene, de todas, bueno, ya lo ha comentado la compañera. Son los ayuntamientos, por lo tanto, los ayuntamientos pueden poner alguna normativa diferente en cada ayuntamiento, en cada municipio. Por lo tanto, es importante, a la hora de hacer una venta directa, ir al ayuntamiento a preguntar cuál es la normativa del municipio. Ahora bien, a nivel fiscal, IVA, IRPF, no hay que cambiar nada si uno ya está dado de alta de una explotación agraria. Otra cosa son los transformados, que ya hemos dicho antes si entraban o no en la explotación agraria. En principio son otra actividad y por lo tanto es otra fiscalidad. Pero productos propios de huerta, de frutas, de venta directa sin la transformación o con una primera transformación, que es aquel concepto que quedaba un poco difuso, no es necesaria ningún otro requisito diferente al que ya se da en una explotación agraria. Otro tema que ha comentado también alguien antes, que me han comentado que habían dudas, el tema de los trabajadores. Si tú tienes un trabajador en tu explotación con el régimen especial agrario, puede vender en el puesto de venta directa al público como régimen agrario. En principio sí, no hay ningún problema, puede estar de alto en el régimen agrario y vendiendo. Aquí nuestros compañeros que tratan este tema a nivel de la asesoría a los agricultores concretos, encuentran un problema cuando un agricultor quiere contratar a una persona a tiempo parcial para hacer solo la venta. El régimen agrario no permite el tiempo parcial. Entonces aquí sí que hay una dificultad, se tiene que optar por contratarlos por régimen general o contratarlos a tiempo completo. Aquí sí que es un poco una dificultad. Pero en principio se permite en el régimen agrario poder estar también los trabajadores en el punto de venta. No sé, en principio una cosa que antes no se ha dicho y que también es un tema que a veces suscita dudas, o nos suscita a nosotros mismos dudas, es el tema de la formación para manipulación de alimentos. La normativa dice en algún lugar que los trabajadores que están vendiendo necesitan tener una formación en manipulación de alimentos. Aquí te vas a la reglamentación
y la reglamentación de manipulación de alimentos, el carnet aquel de manipulador ya está derogado, no existe. Pone una formación mínima. A partir de aquí, pues la formación mínima es lo que ofrecen, por ejemplo, allí la Diputación de Barcelona ofrece cursos de 4 horas, al final dan un certificado, los ayuntamientos piden una acreditación de formación mínima, con cualquier curso que alguien lo acredite, pero no hay una formación homologada con un número mínimo de horas. Por lo tanto, es la formación, bueno, queda un poco difuso este tema. En el caso, por ejemplo, de la venta online, que esto sería una cuestión muy concreta, aquí la regulación a nivel de ventas es la misma que para cualquier otro producto. Es decir, no hay una regulación específica de venta online de productos agrícolas. Por lo tanto, la regulación comercial de la venta online es la que hay que seguir. En principio, en líneas generales, es esto. Os cuento un poco el decreto que tenemos en Cataluña desde el 2014 de venta directa, que aquí lo que hace es un poco a exigencia también. Reaccionaron, digamos, la Generalitat un poco tarde a exigencia de lo que les estaba viniendo encima para hacer este decreto. Y aquí lo que regulan es qué agricultores son los que pueden adherirse a la venta directa. Y lo que hacen simplemente es dar una acreditación. Un agricultor hace la DUN, en el momento de hacer la DUN marca que hace venta directa y tiene una acreditación. Este es el único control, digamos, que hay en venta directa. Esto puede servir para hacer las inspecciones. Se han hecho, creo que, muy pocas de inspecciones en este sentido. Pero sí que, antes la compañera también ha hablado de fraude. La única manera que hay ahora en Cataluña de intentar evitar el fraude es que los que hacen venta directa y lo quieren acreditar tienen que haber hecho la DUN, por lo tanto tienen que ser agricultores y tienen que tener el certificado del Departamento de Agricultura. Lo mismo en circuitos cortos, lo que regula el decreto es venta directa y circuitos cortos, entendiendo circuito corto cuando hay un solo intermediario. El intermediario que compra a un agricultor puede acreditarlo, o sea, el que lo acredita es el agricultor, y el agricultor le da el certificado, la acreditación al comerciante, que es el que tiene acreditado que compra a un agricultor de proximidad, de circuito corto. En principio no hay, el decreto tampoco no va más allá de regular otros aspectos de la venta directa. Creo que está en fase ahora de modificación, o se está pensando en algún tipo de modificación, pero en principio no es un decreto tampoco muy profundo, digamos. Yo creo que en principio esto sería todo. En esta primera parte vamos a presentar los resultados de una investigación que hemos hecho en el marco del proyecto de AgroFood Hub. Tenemos un montón de datos y para no aburriros, lo que voy a hacer es priorizar solo en unos pocos. Y luego esto nos servirá para el debate que tenemos en las mesas de trabajo. Lo que hemos hecho, el análisis comparativo que hemos hecho es, hemos encuestado productores que se ubican en espacios agrarios periurbanos de ciudades pequeñas, grandes y medianas. Y luego hemos entrevistado comercio minorista que también está ubicado en ciudades pequeñas, grandes y medianas. ¿Por qué hemos hecho esta metodología? Porque lo que queríamos era comparar, como se ve aquí en la gráfica, patrones comunes que tienen esa tipología de ciudades, porque es muy complejo comparar regiones metropolitanas o comunidades que son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, si miramos el caso de la región metropolitana de Madrid, sabemos que todo el sistema urbano circula en torno a la capital. O sea, todas esas ciudades periféricas y toda esa agricultura que hay pivota para abastecer casi que prioritariamente lo que es el mercado urbano de Madrid.
y todo lo que es el trabajo, el sector servicios, todo está orientado en ese centro. Si cogemos, por ejemplo, el caso del área metropolitana o la provincia de Barcelona, es diferente porque es un sistema basado en una tipología polinuclear, es decir, que no hay esa jerarquía tan vertical que se da como en el caso de Madrid. Entonces, por eso lo que hemos intentado es comparar ciudades y no tanto regiones. Entonces, en el estudio que os vamos a mostrar, en algunos casos me focalizo más en esas similitudes que hay, en esos patrones comunes que hay entre las ciudades, y en otras pues dará datos a nivel más general acerca de la agricultura periurbana. En el estudio que hemos realizado en el marco de este proyecto, hemos escogido la tipología de lo que son las explotaciones agrarias periurbanas. Sobre todo nos hemos centrado en esta tipología de agriculturas porque es una agricultura que está sometida a unas importantes presiones que hacen que su viabilidad económica pues sea mucho más vulnerable. O sea, nos encontramos con que las agriculturas periurbanas pues tienen un mayor precio del suelo, sus parcelas están más fragmentadas por lo que son las infraestructuras viarias, tienen también una mayor competencia con otros usos que no son estrictamente agrarios. Entonces consideramos que en el marco de este proyecto era muy interesante analizar esas cuestiones que afectan a este tipo de agriculturas y en concreto ver cuáles son los problemas que tienen a la hora de escalar, es decir, de poder orientar gran parte de su producción a través del circuito corto alimentario. Bueno, como os comentaba, nos hemos centrado en esta tipología de ciudades y vemos que en todas las encuestas que hemos realizado, pues encontramos que la mayoría de las explotaciones tienen mano de obra entre 3 y 5 personas contratadas, con lo cual estamos hablando de explotaciones familiares de pequeño tamaño y que vemos que muchas de ellas no tienen jornales contratados a lo largo del año, sino que muchas tiran pues de la mano de obra familiar en puntos concretos, ¿no? Esto es un poco como para que entendamos el panorama de las explotaciones a las cuales nos hemos dirigido en el estudio. Vale, pues aquí empezamos con algunos datos. De todas las explotaciones periurbanas que hemos entrevistado, llama la atención el dato tan alto, la cifra que casi el 90% de las explotaciones cultivan hortícola, o sea, hacen producción hortícola. Esto se explica muy bien por esas presiones que hablábamos, que el valor del suelo es muchísimo más elevado, con lo cual al final pues esas explotaciones, al tener un menor tamaño de sus parcelas para generar una mayor viabilidad, pues orientan hacia un producto mucho más intensivo, ¿no? Entonces, en este sentido, casi todas las que hemos entrevistado hacen producción hortícola. Eso es algo que es muy interesante porque, como lo comentaba la compañera anteriormente, estamos en un buen marco político que se está trabajando por la soberanía alimentaria y estos datos son muy positivos porque sabemos que podemos abastecer nuestros mercados urbanos con producto fresco de verdura y hortaliza. O sea, no se da el caso de que estas pequeñas explotaciones periurbanas estén cultivando, por ejemplo, principalmente otro tipo de productos, ¿no? Es verdad que este producto también se ubica sobre todo en el regadío y lo que es el secano, pues siempre es otra orientación, ¿no? Lo que es el cultivo del cereal. Pero bueno, este dato también se incrementa más en los casos de estudio que hemos hecho en las ciudades pequeñas, se cultiva mucha más huerta que en otras ciudades. Aquí, por ejemplo, vemos en el gráfico a mano derecha a nivel regional cómo se dan esos datos. Se explica también, obviamente, que producir carne y leche cerca de una ciudad es muy complicado por pues, todo lo que es el precio del suelo, ¿no? Que no está en esas dimensiones. Cuando analizamos también todas las explotaciones agrarias a nivel regional, bueno, este dato ya lo conocemos todos, o sea que principalmente el 62% de las explotaciones cultivan en convencional,
pero sí nos llamó mucho la atención el aumento de producción ecológica, ¿no? Vemos aquí que se refrenda un poco lo que se está diciendo, que cada vez hay mayor producción, en este caso es en Madrid y Cataluña, y vemos cómo en las ciudades medianas, en nuestro caso de estudio, la producción es mucho más alta, que es un 37%. Esto se explica porque en las ciudades medias que hemos entrevistado hay políticas activas por parte de las administraciones públicas para incentivar la agricultura ecológica. En este caso estoy hablando del Prat, que fue la experiencia que comentaron anteriormente, que está integrado en un parque agrario, y también está el municipio de Rivas Vaciá, Madrid, que tiene un parque agrario, pero orientado específicamente a la renovación generacional y la agricultura ecológica, ¿no? Entonces, en este sentido, estas cifras también tenemos que entender en el contexto en el que están, ¿no? Para poder entender ese alto porcentaje que se da. Bueno, entre todos los productores o jefes de explotación que entrevistamos, sigue manteniéndose el central de ventas como el canal principal, si miramos a nivel general, ¿no? Y si ya nos metemos más a ver cuáles son los primeros canales de comercialización corta, vemos que más del 30% de los productores orientan la venta a restaurantes, a tiendas y a mercados de proximidad, ¿no? Pero también llama la atención, si nos enfocamos más en esos canales cortos, que son los que nos interesa potenciar y ver por qué no se está escalando, pues que ya se está empezando a vender mucho a través de restaurantes, tiendas y mercados de proximidad donde los hay, ¿no? Bueno, como os comentaba al principio, hay muchísimos datos y para no hacer pesada la exposición, sí queríamos centrarnos un poco en esas deficiencias que hemos encontrado para que no se pueda escalar, es decir, para que ese consumo no quede limitado a unas ciertas rentas o a unos ciertos tipos muy concretos de circuito corto, como puede ser pues un grupo de consumo o una iniciativa diferente a otras como un comedor escolar y demás. Entonces queríamos ver por qué no vemos que se expande, ¿no? A nivel económico y también a nivel de consumo. Entonces, entre los principales inconvenientes que encontramos en todos los agricultores periurbanos que entrevistáramos, no consideraban que hubiera un factor realmente relevante que condicionara su promoción a través de circuitos cortos. Si nosotros analizamos estos datos, junto con los otros que tenemos, nos damos cuenta que hay un gran desconocimiento sobre el circuito corto de comercialización. Entonces, muchas veces cuando preguntas acerca de esos inconvenientes, hay un gran desconocimiento, ¿no? Entonces, tal vez por eso se da este porcentaje. Sin embargo, cuando miramos ya cifras, lo que consideran medio y medio alta como una valoración de un problema que realmente les perjudica a la hora de comercializar a través del circuito corto, destacan sobre todo el coste de producción y la logística, es decir, en el tiempo que gastan para ir, por ejemplo, a diferentes puntos de venta, ¿no? Eso para ellos es uno de los problemas más importantes, o sea, en el coste de la producción 80%, la logística 62%. En costes de producción, ¿qué podemos meter? Bueno, pues que muchas de nuestras agriculturas periurbanas en general se han orientado a abastecer un único mercado con muy pocos productos, y en el momento en el que hay la posibilidad de abrirse a nuevos canales de comercialización, bueno, pues sus explotaciones no están orientadas para eso, ¿no? Probablemente están orientadas para uno o dos productos. Entonces, realmente abastecer a un circuito corto, pues requiere que haya más diversidad, ¿no? Entonces, ahí está en ese, que explica un poco ese factor que es el más elevado, en realidad es el 80%. La mano de obra cambia, la inversión en infraestructura y demás. Otra de las cuestiones, la tercera que remarcaban entre los inconvenientes, es la falta de interés por parte de quienes consumen el producto, ¿no? Y eso, en cierta manera, aunque es un dato muy alto,
pues como se ha comentado aquí, a lo largo del día estamos en un momento muy favorable, que si hay políticas activas para sensibilizar a la población, esa gran cifra que tenemos ahí, ese porcentaje, pues se puede reducir, con lo cual al final ese coste no revierte en las explotaciones agrarias, ¿no? Que ese es uno de los grandes cuestiones que veíamos en el estudio, que es no podemos poner todos los costes para los productores, o sea, no podemos pretender que el circuito corto sea muchísimo mayor o escale poniéndole esa responsabilidad sola al productor, ¿no? Es una cuestión de las administraciones públicas y aquí vemos también de parte de los consumidores. Entonces, esta cifra es realmente interesante para que los municipios pues puedan ampliar sensibilización o abriendo más mercados y demás. Bueno, continúo. Tan solo 20% de las explotaciones agrarias entrevistadas consideran que sus productos no tienen un valor añadido, con lo cual, bueno, pues esto también denota que ha habido un gran avance en todas las denominaciones de origen, las marcas comerciales, las marcas locales y demás. Cuando entramos ya a ver los patrones comunes que hay entre las diferentes tipologías de ciudades que hemos mirado, nos llamaba mucho la atención que las ciudades medianas consideren que sí tienen valor añadido, un 83%, eso es un porcentaje supremamente alto. Y esto se explica, como comentaba anteriormente, porque justo estas ciudades medias son las que tienen políticas públicas orientadas a fomentar la agricultura ecológica y de proximidad. En el caso de las ciudades grandes, por ejemplo, el Parque Agrario de Fuenlabrada también tiene una iniciativa de fomento y apoyo a la agricultura local a través de lo que es el parque agrario, pero al no trabajar concretamente con la agricultura ecológica, esos agricultores no tienen esa percepción tan alta como si pueden tener otra. En el caso de las ciudades pequeñas, por ejemplo, en el caso de Madrid, de Cienpozuelos, que es una de las ciudades entrevistadas, no se está trabajando desde la administración con una marca local ni de promoción. Entonces, aquí también vemos el por qué se dan estas diferencias. No sé si alguien tenía una pregunta. Sí, ¿qué entendemos por grande, mediano y pequeño? Pues en las grandes hemos cogido tipologías de más de 200.000 habitantes, en las medianas de 100, máximo 100, y ciudades pequeñas creo que son menos de 70. Ahora, menos de 70. Sí. Ahora te digo el dato porque ahí sí no lo tengo justo los rangos que hay. Bueno, cuando seguimos con los problemas que los agricultores consideran como inconvenientes para escalar, veíamos que la mayoría, un 45%, concentra su canal de venta en un solo punto, ¿no? Entonces esto también, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes en función de quién sea ese canal, o sea que esto tampoco tiene que ser un dato ni negativo ni positivo, porque aquí tendríamos que entrar, por ejemplo, hay una iniciativa en el Prat con la Asociación de Comedores Escolares que compran gran parte del producto, o sea que si esa producción está orientada solo a ese canal, bueno, es algo bastante positivo, es diferente si estamos hablando de un gran mercado que el productor al final no pone el precio del producto y muchas veces no se le compra. O sea que estas cifras también hay que mirarlas con lupa, ¿no? En función de quién es ese canal. De todas maneras, bueno, pues nos muestra que sí están muy concentrados en un único proveedor. Si lo miramos por las ciudades, pues en este caso las ciudades grandes lo concentran muchísimo más. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Fuenlabrada, que prácticamente todo el producto lo orienta a venderlo a Mercamadrid, ¿no? Vale, este punto es muy importante. Cuando les preguntamos a los productores, a esas pequeñas explotaciones familiares, acerca de qué servicios utilizan para mejorar o para promocionar su comercialización, nos encontramos
pues con unas cifras bastante bajas. Llama la atención que muchos resaltan que utilizan las redes sociales para dar a conocer su producto, pero sin embargo las páginas web, por ejemplo, o lo que es la venta online, sigue siendo bueno, pues un servicio poco utilizado y que nosotros consideramos que es un punto que se debe de mejorar, ¿no? Sobre todo ahora, bueno, pues que estamos acostumbrados muchos a comprar a través de portales web. Acerca de servicio externalizado, o sea, buscar empresas que apoyen el marketing y la comercialización, pues el 91 o 92% no tienen ese servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de los productores ni siquiera tienen tiempo para hacer comercialización, con lo cual este servicio no se hace, ¿no? Porque en realidad estamos viendo que son tipologías de explotaciones pequeñas, con lo cual es muy complicado que saquen tiempo para hacer promoción de sus productos y a la vez trabajar, ¿no? Entonces aquí vemos que es una debilidad y que luego lo veremos cuando hablemos del Food Hub, pues que cuando se comparten recursos, pues se puede escalar en otro tipo de cosas que a nivel individual es mucho más complicado. Vale, si miramos ahora, pasando, ya solo me quedan dos, estas ya son los resultados que le hicimos al comercio minorista, y cuando les preguntamos sobre quién les suministraba los productos hortícolas, pues este dato ya lo sabemos, pues llama la atención que el 73% lo compra a mayoristas. ¿Y por qué? ¿Cuál es ese motivo? ¿Por qué prefieren comprar a mayoristas y no a través de un circuito directo, ¿no? Directamente al productor? Pues por una cuestión que ellos asocian con la calidad. La calidad es una cuestión que no está definida como tal, sino que es una cuestión cultural, lo que entendemos por calidad, que es lo que siempre sale de, bueno, pues igual un tomate que es producido bajo una agricultura intensiva tiene una forma muy diferente a lo que puede ser un tomate cosechado de manera agroecológica o ecológica, ¿no? Entonces, la calidad es una cuestión que depende mucho de la percepción subjetiva que se tiene, pero es un dato que creo que es importante también, bueno, pues a tener en cuenta, ¿no? Otra de las cuestiones que son pues más del 50%, que es importante a tener en cuenta de cara a conectar ese productor con ese pequeño comercio, ¿no? Que en definitiva es nuestro objetivo, es que ellos consideran que un canal mayorista siempre le va a asegurar producción durante todo el año, ¿no? Entonces aquí ya nos metemos con cuestiones como la estacionalidad, no se valora, ¿no? Sino que sea todo el año poder, por ejemplo, pues comprar tomates o, bueno, o las hortalizas que haya a lo largo del año. En este sentido aquí vemos que vuelve a salir una y otra vez la importancia que es que las administraciones públicas se comprometan con esto para sensibilizar acerca de pues consumir el producto local, fresco, de temporada. Vale, cuando se les pregunta en caso de que un ayuntamiento, una ciudad quiera poner en marcha una campaña para ayudar a conectar, ¿no? esa producción agrícola con el los pequeños agricultores, ellos dicen que el modo preferente es que vayan los productores al establecimiento. Entonces aquí, claro, esta diapositiva conecta con las que teníamos anteriormente, ¿no? Que el pequeño productor se queja que uno de los mayores problemas que tiene el circuito corto es que tenga que ir a muchos puntos diferentes y eso tiene un coste asociado de desplazamiento y de tiempo. Pero, sin embargo, el pequeño comercio sí quiere que esa distribución sea personalizada, ¿no? Compra directa a pie de huerta, solo podemos ver que en las pequeñas ciudades, que no está aquí puesto, el porcentaje es mucho más alto porque hay
mayor cultura y no se ha perdido esa conexión entre campo y ciudad, ¿no? A medida que las ciudades van creciendo, incluso hay muchos habitantes de ciudades grandes que no saben que hay huerta, ¿no?, en sus ciudades. Entonces, esta cifra se debe un poco, bueno, pues que en muchas ciudades grandes ni siquiera se tiene en cuenta esta opción, ¿no?, mientras que en las ciudades pequeñas la cifra sí es más alta. Por apuntar algunas de las problemáticas que destacamos más relevantes en la dificultad de escalar los circuitos cortos de comercialización, pues por el punto de las dispersiones y la atomización en la distribución en las grandes ciudades, por parte de agricultores o agrupaciones de agricultores, los costes derivados dentro de las metrópolis del transporte, y las propias limitaciones logísticas de infraestructuras, que vemos que hay mucha carencia en general. A eso pues apuntamos el hecho de que un déficit importante en los agricultores o el tejido productivo que apuesta por el circuito corto es que mayoritariamente, hay casos excepcionales o relevantes, como por ejemplo antes lo mencionábamos aquí en Guadalhorce, pues es una situación que desgraciadamente no vemos en otras zonas igual más pegadas a áreas metropolitanas, como la cooperativa Guadalhorce Ecológico, ¿no?, capaz de integrar la oferta de muchos pequeños productores frente a la atomización que tienen muchas iniciativas o muchos agricultores que quieren cambiar y se lo trabajan autónomamente. Eso genera muchas dificultades logísticas, operativas, etcétera. Entonces, el déficit organizativo en general es uno de los puntos que es importante que se trabaje para que una parte de la cadena alimentaria pueda conectar con el segundo punto, que es la conexión de esa demanda potencial, que vemos que es muy creciente en general y con un gran énfasis en las áreas metropolitanas. Poner de relevancia la existencia de que cuando entrevistas a bastantes agricultores, pues muchos todos tienen, o la mayoría, pues grupos de consumo, como un elemento de organización de ciudadanía que ha buscado ese canal alternativo que no encontraba y ha buscado la conexión directa con el agricultor. Nos encontramos con muchas iniciativas en ciudades, tanto medianas como grandes, principalmente, incluso hay algunos casos también pequeños que rescatamos, que mayoritariamente son proyectos con muchos techos de cristal, a nivel de que cuando se organiza esa demanda, cuando se organiza la parte que demanda el consumo directo, esa conexión, la otra parte de la cadena, está también muchas veces pues con carencias de dependencias de espacios, carencias de posibilidad de crecer, o sea, suele haber techos de promedios de grupos muy limitados y eso limita mucho que cuando llega un productor dice, pues es que me piden muy poco, necesito un canal con más volumen. Entonces nos vemos esa conexión, hay que trabajarla, digamos, bidireccionalmente, ¿no? Luego vemos otro elemento también que en los últimos años y décadas se ha desarrollado con la tienda minorista especializada, que también lo tenemos en las grandes, pero vemos que hay mucho marketing en las grandes que pervierten, digamos, el canal corto. En las grandes superficies ya tenemos grandes cadenas que te hablan del agricultor de la Comunidad de Madrid, de Cataluña o de Andalucía, ¿no?, que está cerca y que trabaja en distribución a todas sus franquicias o a todas sus tiendas, ¿no? Pero en el comercio tradicional, sobre todo el de la pequeña tienda más asentada al barrio o dentro del pueblo, que ha apostado por identificar y poner en valor producto diferenciado y de calidad de producción local o regional, en las metrópolis tiene está habiendo una degradación por el aporte, digamos, o por el empuje que están teniendo los supermercados. O sea, estamos viendo que en la gran distribución el modelo masivo del hipermercado está en crisis y todas las cadenas están apostando por meterse en las ciudades, compitiendo con esos mercados o incluso con las infraestructuras públicas que existen tradicionalmente, que son los mercados municipales en ciudades ya bastante grandes, ¿no? Incluso medianas, algunas puedes encontrar. Eso lo vemos también como un punto que necesita esa parte organizarse, el mercado tradicional o las tiendas pequeñas, ¿no?, especializadas. Y vemos que sigue habiendo también una carencia en cuanto a la restauración colectiva, que es un sector, digamos, de demanda alimentaria muy importante, que tiene una vinculación en muchos casos con las propias políticas públicas. Estamos hablando, pues, de centros como hospitales, residencias o
los comedores de muchos colegios, en el que ahí hay un potencial para agregar, digamos, demanda de producto local y regional que a día de hoy pues todavía, o sea, tiene mucho potencial y está todavía por desarrollar ese crecimiento. Y todo ello pues lo vemos que evidentemente cuando la institución o las administraciones soplan hacia un horizonte, pues se allanan, digamos, también las posibilidades de la reestructuración de todo el conjunto de los sectores que operan en la cadena alimentaria, en este caso, como estamos viendo, en la orientación de circuitos cortos, ¿no? De una conexión más estrecha entre la producción y el consumo. La perspectiva que nosotros habíamos desarrollado como inicio de este proyecto, en el que está enmarcado este taller, era, como decía Miquel y decía también Carolina, la utilización de un concepto que ya está funcionando en otros países, sobre todo en el ámbito anglosajón, como habéis podido entender, que es el proyecto, vamos a decir, la idea de los food hubs. Lo que pasa que, en cierta medida, nosotros le hemos añadido el prefijo agro porque, digamos, vamos hacia otra cuestión que va un poco más allá, que incluye, por ejemplo, elementos culturales, históricos, que tienen que ver con probablemente lo que se ha hecho toda la vida en lugares con una densidad, vamos a decir, territorial y patrimonial, como puede ser cualquier ámbito del Mediterráneo, como esto. Es decir, no lo mismo los Estados Unidos, que son, vamos a decir, que lo más histórico tiene 100 años, que aquí, que los regadíos que estáis utilizando en algunas partes de esta comarca pueden tener perfectamente 1000 años o más, ¿no? Entonces hay unas circunstancias diferentes que, aparte de la realidad actual, pues corresponde desarrollar como un modelo que se adecue a las condiciones de cada territorio. En este sentido, nuestro objetivo siempre es plantearnos el salto de escala, ¿no? El problema que tenemos en el canal corto y en la construcción del sistema agroalimentario alternativo es que nos cuesta mucho dar el salto de escala. Es decir, todavía tenemos una cuota de mercado muy pequeña. Todavía no somos capaces de llegar a todo lo que estaba planteando Miquel en las conclusiones de la presentación anterior y, bueno, pues propuestas como lo de los agrofood hubs pueden responder a esta necesidad. Nosotros ahí apostamos mucho por la perspectiva de lo colectivo, ¿no? Normalmente, cuando digamos, decir, lo que nosotros conocemos, la referencia en la bibliografía, lo que significa un food hub, sobre todo, incluso la propia traducción que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es un centro de logística local o regional. Creemos que esa definición se queda corta, ¿no? Es decir, que evidentemente ni siquiera para ello sirve, ¿no? Porque la revisión de casos que nosotros hemos desarrollado y que estará publicada en algún momento en la página web de este proyecto, queda claro que los food hubs ni siquiera en el ámbito anglosajón o norteamericano tienen una función muy definida solo como centro logístico, como es lógico, pero bueno, en cualquier caso, para nosotros se queda corto porque además nuestra perspectiva tiene mucho que ver con la idea de la construcción del sistema agroalimentario local y la perspectiva de las agriculturas periurbanas, que son además a quienes hemos encuestado y con quien nos estamos preocupando de trabajar por una idea también de cercanía, ¿no? Cuando se habla de kilómetro cero, hay que buscar que sea kilómetro cero. Evidentemente todos sabemos que es 0, 100, porque 100 ya es cero en términos de lo que es el sistema agroalimentario, ¿no? Porque ya sabéis los kilómetros que recorre un yogur antes de llegar, digo el del convencional, del supermercado, antes de llegar a vuestra mesa, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de 100 kilómetros sobre la base de 100 o 2.000, 3.000, 5.000, pues ya 100 es cero, ¿no? Pero siempre desde la perspectiva agraria, territorial, en el modelo metropolitano contemporáneo, la idea es ver dónde podemos tener una producción alimentaria lo más cerca posible de los lugares de consumo, ¿vale? En este sentido, se ha ido la foto, no aparece, que era una foto nuestra además en Italia, en algunos ejemplos iremos soltando ahora o después por la tarde respecto a las cosas que estamos planteando. La definición que nosotros utilizábamos de agrofood hub es la que veis aquí y incluye, digamos, algo que va más allá de la logística, la distribución. Incluye, vamos a decir, una perspectiva bastante holística, ¿no? Es decir, el food hub debe ser o el agrofood hub, o como le queramos llamar finalmente, o como se desarrolle, si quiere ser innovador, debe ser una estructura colectiva compartida que incluya elementos logísticos, físicos, reales, pero también muchas otras cosas de trabajo compartido, colectivo, de quien se dedica a la producción, quien se dedica a la comercialización, quien se dedica a la venta, a la transformación, a la restauración, incluso al consumo. Es decir, la articulación de un proceso colectivo que de alguna forma responda a las necesidades que todo el mundo tenemos de alimentarnos y que se responda precisamente con los criterios de sostenibilidad, que quiere decir con la producción de cercanía y además de pequeñas y medianas agricultores y agricultoras. Esa es un poco la perspectiva.
básicamente no se ve muy bien, ¿no? Pero abajo sería en cierta medida lo que constituye el sistema agroalimentario convencional, muy sencillo, ¿no? Alguien que produce, alguien que consume, una serie de intermediarios, un mayorista, un minorista, y luego ahí hay todas las complejidades que queráis, ¿no? Pues la idea del Food Hub es, digamos, hacer ese trabajo y que lo construyamos quienes formamos parte de esa cadena. Que además la cadena de valor la construyamos quienes de alguna forma participamos de ella, ¿no? Que no la dejemos necesariamente al servicio de los flujos del mercado global y de los grandes capitales, sino que se construya en los contextos locales, como siempre ha sido y como de hecho todavía existe en cierta medida, no solo con iniciativas como Guardadores Ecológicos, sino en todas las estructuras cooperativas que hay, por ejemplo en Andalucía o en muchos otros ámbitos. Es decir, eso existe y es un punto de partida muy importante, incluso con instituciones públicas que, bueno, todo el mundo, me imagino que sabéis que la mayor parte de los mercados que hay en nuestras ciudades son o públicos completamente o semipúblicos, o semiprivados, es decir, son sobre todo estructuras de ámbito público y yo siempre digo la anécdota, es al último sitio al que quieren ir los agricultores pequeños y las agricultoras pequeñas de las áreas metropolitanas o de las bioregiones de las grandes áreas metropolitanas, porque es el lugar donde menos consiguen, ¿no? Y curiosamente ese es el que pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene que haber un cambio que puede ir sobre la base de articular este tipo de propuestas. En este sentido, hay una perspectiva clara que es buscar que es la discusión que hay cuando se produce el salto de escala. Mucha gente tiene la duda, que también se da en las cooperativas y siempre se ha dado, que además, bueno, hay experiencias muy malas de cooperativismo, eso todo el mundo lo sabe, me imagino que aquí pues todo el mundo las tendrá o no, ojalá no las tenga, gente joven a lo mejor no las tiene, pero gente que a lo mejor más mayor o las conoce o las ha tenido, que tiene que ver también con la toma de decisiones, con qué elementos de mi soberanía sobre mi producción yo dejo a la cooperativa colectiva. Esos son temas que hay que resolver y que nos preocupan a todos, pero claro, al final, o eso, o Mercadona, o el Merca, sí, pues, probablemente hay que darle vuelta a eso y ver cómo lo construimos. Bueno, y aparte, el papel de este tipo de proyectos es precisamente ayudar a que eso se dé en buenas condiciones, ¿no? Luego, cada sitio pues será de una manera o de otra. ¿Cuáles serían algunas de las características fundamentales que debe tener un AgroFood Hub? Algunas yo ya he ido lanzándolas en el discurso que he ido desarrollando ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva de la colaboración estrecha con quien produce, ¿no? Eso es un elemento clave. Y la consideración de quienes producen no como algo intercambiable, es decir, bueno, si tú me lo traes barato te lo compro a ti, pero si tú me lo traes más caro y este me lo trae más barato, pues entonces lo compras. No. Es decir, el AgroFood Hub cambia, y el Food Hub en general, entre otras cosas porque hay una copertenencia al mismo sistema de distribución, ¿no? Es como cuando las cooperativas tenían un acuerdo de compra a quienes son socios de las cooperativas, que después se pervierte porque a veces las cooperativas ya pasan a no sé cuánto grado y lo que se dedican es a comercializar de otra gente y lo hacen pues como las corridas de toda la vida o como Mercadona. Quiero decir, que también ocurre eso, ¿no? Esa perversión se ha dado y, bueno, pues en cierta medida aquí lo que buscamos es que el AgroFood Hub tiene en sus condiciones de partida la necesidad de que aparezca esa realidad de la consideración de quienes producen. Deben preocuparse sobre todo, evidentemente, como punto fundamental de la distribución y la comercialización, que probablemente además, como hemos visto, son uno de los primeros problemas con los que se encuentran quienes producen en el ámbito bioregional, periurbano generalmente, y además tienen un tamaño pequeño o mediano, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las funciones fundamentales del Food Hub. Y luego, bueno, aparecería alguna más, pero yo creo que es interesante plantearse dos elementos más. Uno, la perspectiva de la viabilidad financiera y de la aportación social, económica y ambiental al territorio en el que se localizan. No es lo mismo la infraestructura logística, yo siempre lo uso, yo tengo además, bueno, si hubieran venido profesores de la Universidad de Córdoba, tienen una forma muy crítica de plantearlo, ¿no? Lo mismo la infraestructura logística que tiene Mercadona en las diferentes comarcas de Andalucía, ya organizada, estructurada y definida, pero probablemente para articular el canal corto en un plazo corto de tiempo, cuando el precio del combustible que sea mucho más eficiente en términos económicos, o sea, esa infraestructura logística que no tiene absolutamente nada que ver con el territorio, que una infraestructura logística de distribución como un Food Hub, que sí se preocupa por las condiciones reales del territorio donde se localiza, por con quién participa, con quién se organiza, a quién le vende, en qué condiciones, por qué, para quién, es decir, todas esas preguntas que nos haríamos si en un territorio como este o se la hizo Guardadores Ecológicos y el Grupo de Desarrollo Rural cuando se creó, vamos a decir, el embrión de Food Hub que hay aquí o el tipo de Food Hub que hay en esta comarca. Y luego la perspectiva de la articulación de un elemento amplio que incluya, digamos, vamos a decir, una diversidad grande de actores,
¿vale? Entiendo que aquí, sobre todo, hay gente del ámbito de la investigación, de las instituciones, y sobre todo la gente que estáis dedicando a la producción y a la comercialización, pero lo interesante es que aparecieran, y yo sé que hay algunos representantes de gran consumo, de restaurantes, del ámbito cultural, es decir, que el Food Hub sea una cosa mucho más amplia, porque al final la alimentación es uno de los elementos culturales fundamentales y es mucho más amplio que ir a comprar a un mercado y traérmelo a mi casa. Es una cosa mucho más amplia. Entonces, bueno, evidentemente alguien que se dedica a la salud, es decir, el Food Hub como un elemento mucho más, vamos a decir, complejo de lo que constituye todo lo que es un sistema agroalimentario diferente al actual, ¿no? Yo traigo una gráfica que hemos desarrollado junto con un grupo de gente que se dedica a esta perspectiva gráfica. La idea es que algo lo muestro aquí y después en el taller de la tarde vamos a intentar seguir construyendo sobre todo cuáles pueden ser los procesos, es decir, lo complementamos y después hacemos una devolución con una gráfica todavía mejor desarrollada, porque es una forma que todo el mundo lo podáis ver, vamos a decir, con varios vistazos, ¿de acuerdo? Pero antes de poner la gráfica, traigo algunas definiciones porque entiendo que no todo el mundo tiene por qué saber de esto y reconozco, yo soy profesor de urbanismo en la universidad y de ordenación territorial y de logística conozco lo suficiente como para poder hablar de estas cosas, pero entiendo que puede haber gente que sepa más que yo de logística de la distribución. Ahora, creo que a todo el mundo nos interesa saber esto. ¿Qué conceptos se usan en logística de distribución que nos pueden servir? Zonas de logística urbana. Es básicamente espacios urbanos donde se articula la distribución de los productos que vienen de otros lugares, ¿vale? Pueden ser de diferentes tipos y puede haber zonas de logística urbana específicamente diseñadas para la cuestión alimentaria. Ahí normalmente se localizan diferentes empresas, etcétera. Esto es un interés que siempre suelen tener las administraciones porque eso facilita que los flujos, digamos decir, estén ordenados en un territorio. Cuando los mercados se trasladaron a las afueras, la idea era esa. La realidad que se ha producido ha sido un desparrame total, como en conjunta metropolitana, donde están los mercados, pero después tiene zonas de distribución agroalimentaria en casi todos los polígonos que conocen en la área metropolitana. Eso es una locura y eso se ha construido, digamos, con el modelo convencional. Eso es así. Ahora, nosotros pues, tendríamos que plantearnos con los Food Hub cómo reordenamos eso, ¿vale? Esa es la primera. La segunda, hoteles logísticos urbanos, es decir, zonas de logística dentro de la ciudad, que es un tema muy interesante, que a veces se produce, que algunas estructuras de comercialización convencional las tienen, ¿no? Y que pueden existir, que históricamente existían, porque siempre han estado, porque al final siempre se producían, pero que de alguna forma bueno, pues pueden ser lugares interesantes para localizar un Food Hub. En alguna gente que estamos trabajando temas de sostenibilidad urbana nos planteamos como un elemento clave, por ejemplo, la utilización de algunos parkings subterráneos que ya no tienen sentido en el centro de las ciudades con los cambios de sistema de movilidad, como hoteles de logística urbana, por ejemplo. Digo, para que empecemos a pensar también en cómo las demandas que nosotros hagamos las instituciones cuando estemos desarrollando este tipo de canal corto, este tipo de Food Hub, incluyan también las transformaciones de las estructuras logísticas, que es un tema clave. No es lo mismo la logística de Mercadona que la logística de un Food Hub con personas como las que estáis aquí o con la idea de la producción del canal corto. Centros de distribución urbana, de alguna forma, serían una cosa intermedia con otra escala que de alguna manera tratan de que no todos los productores tengan que ir a todos los sitios, que es un problema serio del canal corto, ¿no? Sino que de alguna manera se agrupan en algunos lugares parecidos a los hoteles logísticos, a la zona de logística, pero que de alguna forma probablemente tengan una escala diferente. En este caso suelen ser, vamos a decir, más pequeños y suelen ser, bueno, del ámbito de escala que de alguna forma ya conocéis con cooperativas como la de Guadalhorce. Luego, dentro de la ciudad habría puntos de acogida de vehículos que bueno, se podían asimilar a algunas de las cuestiones que yo he señalado antes, es decir, lugares donde los vehículos descargan o incluso donde en la propia ciudad se produce el grupaje, es decir, donde hay algún tipo vamos a decir, de movimiento de la mercancía de un vehículo a otro dentro del mismo espacio urbano, ¿no? Y hay lugares donde se permite hacer eso. Probablemente en las grandes ciudades, incluso en Málaga, es probable que exista. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de eso porque no tenemos tampoco, no nos fijamos siempre en lo que ocurre, ¿no? Pero probablemente exista cuando se produce la ruptura de carga, que es en cierta medida cuando viene en un palé y lo que se hace es que se distribuye en cajas, que entiendo que eso quienes se dedica a la producción lo conoce, la producción y la comercialización, bueno, pues a veces eso se hace en espacios urbanos previamente definidos para eso, con lo cual incluso a veces son espacios públicos. Y un último que serían los boxes de logística urbana, que no sé si alguna gente lo conoce o no, que son en realidad espacios de distribución donde no hay nadie que haga de intermediario, es decir, un lugar donde hay una serie de cajas cerradas que yo abro con un código y recojo lo que yo sea que haya pedido, ¿no? Entonces no hay nadie que intermedie ni hay una forma de distribución y de logística que puede tener un papel en algún contexto particular, ¿no? Los Food Hub podían aparecer en algunas de esas
categorías que yo he señalado anteriormente, entre otras, lógicamente, las zonas de logística urbana que tengan una condición, sobre todo orientación de carácter agroalimentario. Podrían aparecer en los mercados de abastos, en los mercados tradicionales de abastos o en los grandes mercados de abastos que hay en las grandes metrópolis, en las grandes áreas metropolitanas. Eso podría estar perfectamente, podrían ser lugares ideales para, vamos a decir, algunas de las estructuras físicas que necesita un food hub, ¿no? Y de hecho, hay algunos food hubs que están ya constituidos en mercados de este tipo, ¿no? Nos contaban el ejemplo de Valencia, donde hay un desarrollo, después si no, Miquel o Carolina que nos cuenten, vamos a decir, de actividades de transformación dentro del propio Merca, lugares, y si no recuerdo, Mercamadrid, donde se deja algunos lugares para la venta del producto local dentro del gran Merca, o bueno, hablaban el mercado uno de los mercados metropolitanos de Nueva York, donde hay un mercado, un farmers market, un mercadillo, una venta de producto agroalimentario local en la propia estructura del gran Merca, porque precisamente lo permite, y eso ya genera una dinámica diferente dentro del propio gran Merca, ¿no? Porque de alguna manera no solo hace que la gente vaya o se utilice esa infraestructura pública para la compra directa en el mercado, sino que además el mercado sirve como aglutinador, como estructura de grupaje para la venta agrupada de los productos de quien va al propio mercado a la venta directa, ¿no? O sea, que de alguna forma se hacen las dos cosas que muchas veces hemos demandado de los mercadillos, ¿no? Que no solo sea venta directa, sino que además sea el lugar al que, ¿por qué no va quien se dedica a la restauración, o alguien que tiene una demanda mayor que una sola familia y que aprovecha que hay 20, 30 empresas o grupos o personas que se dedican a la producción, que están en ese lugar y que eso le puede dar la producción que necesita ese gran consumo. Podrían ser también las cooperativas de productores y productoras, como puede ser la de Guadalhorce, o, como estaba diciendo, los propios mercados, ¿no? De alguna manera serían objetivos que se han marcado cuando se han desarrollado mercados de este tipo, ¿no? Por ejemplo, uno de los mercados, vamos a decir, agrarios de producto local más antiguos que se conocen en Estados Unidos, el de Santa Mónica, en California, y en ese ejemplo aparece como elemento clave el hecho de que el mercado ha servido como aglutinante para poder servir al gran consumo de esa localidad del área metropolitana de Los Ángeles. ¿Qué han hecho? Abastecer sobre todo a los comedores escolares de ese territorio. Es decir, pero han aprovechado tanto la marca del mercado como sobre todo el hecho de verse una vez a la semana juntos en ese sitio para, a partir de ahí, ser capaces de hacer esa actividad de food hub. El ecomercado de Granada, por ejemplo, sirve también como estructura de intercambio dentro del propio ecomercado para que las propias comercializadoras puedan tener acceso a muchos recursos, y en algún momento el objetivo es que sirviera precisamente para el abastecimiento de la demanda turística que hay en nuestra ciudad, como la que podía haber en otros lugares como Málaga, de alguna forma facilitada por el hecho de que haya, durante un momento, se junten una gran cantidad de productores con una gran cantidad de productos, ¿no? Y eso permite, pues, que el abastecimiento pueda llegar a donde no se llega de forma aislada. Esto es que no se ve muy bien. Yo voy a intentar a ver si puedo hacer algo de zoom. ¿Vale? Se ve más o menos, un poquito más, ¿no? Bueno, vamos a decir, la perspectiva aquí es cuáles serían las funciones, y yo ya he lanzado algunas, que pueden tener o que deberían tener los food hubs. Y yo termino con esto, no sé si voy a llegar ni a las conclusiones, porque creo que es bastante, bueno, no sé si es muy tarde, pero creo que sí, me merece la pena que podamos tener algo de discusión. Y la perspectiva es que esta tarde continuemos con esta idea, ¿no? Esta tarde tengamos una discusión, quien se pueda quedar, respecto a esta perspectiva, ¿no? Porque evidentemente aquí aparece algo que algo puede estar no muy detallado o que puede ser muy general y que no responde a las necesidades que puede tener alguien, a las dudas, a los desafíos o a las propuestas que a alguien se le hayan podido ocurrir que permitan, pues, la construcción de un modelo de food hub. No existe, además, una guía a nivel, vamos a decir, europeo de esta perspectiva. Es decir, hay muchos ejemplos de estas cosas. Es decir, nosotros hemos visitado, conocemos y hemos visitado además, y parte del grupo, en diferentes países de Europa, experiencias que podían ser enmarcadas dentro de la perspectiva de food hub, pero no existe, como en el ámbito anglosajón, esos casi 400 food hubs que hay en Estados Unidos, donde tienen muy claro cuál es la perspectiva de la construcción de este sistema de agrupación colectivo, local o regional, que permita la distribución del producto, la venta y la producción del producto local en los diferentes ámbitos donde se consumen, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué funciones puede tener el food hub? No sé si lo veis.
grupaje y transporte, es decir, agrupación y transporte. Eso evidentemente incrementa la eficiencia, que es uno de los problemas serios del canal corto. Nuestras furgonetas que están todo el día dando vueltas, que está bien que lo sepáis, producen más, es decir, son más ineficientes económicamente y producen más impacto ambiental que los grandes camiones de Mercadona que recogen el producto en esos sectores de logística. Esa es la realidad ahora mismo. De hecho, por eso también son más baratos, no solo porque le aprietan al productor, sino también son más baratos porque tienen esa capacidad. Entonces hay que romper con eso, probablemente haciendo este tipo de cosas que no son demasiado difíciles de hacer si nos ponemos de acuerdo, que es probablemente el tema clave de todo esto. La consolidación de la primera milla, que es básicamente algo parecido, que tiene que ver con la consolidación del primer proceso que se da desde que se está recogiendo en el lugar donde se produce hasta que lleva probablemente al food hub o al lugar donde, digamos, se produce la primera agrupación, la primera, vamos a decir, articulación compartida del producto, que puede incluir también, evidentemente, elementos de procesamiento, por ejemplo, para la conservación, o, lógicamente, elementos de coordinación y organización de flujos. ¿Eso qué significa? Pues que en función de quién necesite qué, pues aquí llega un producto, yo tengo que articular de manera compartida, pues dónde van los tomates, dónde van los pepinos, quién los pide, cómo se distribuye, cómo se organiza, a quién se los compro, cómo se los compro, a quién se los vendo, cómo se los vendo. Es decir, todo ese tipo de cuestiones que al final, cuando estamos hablando de alguien que lo hace desde su propio sistema productivo, desde su propia, vamos a decir, empresa, o lo que, como cada uno tenga, o su propia cooperativa, pues en este caso se hace de forma compartida y permite responder de una manera más eficiente a estas necesidades. Al final, bueno, aparece otro término ahí que yo no he señalado, ruptura de carga lo he definido, pero aparecería otro que es el del cross-docking, que de alguna forma, estas son cosas que discutir con más detalle, pero en realidad da igual. Digamos, de alguna manera lo que plantea es vamos a decir, es un proceso más directo entre la llegada y la salida del producto. ¿Vale? De alguna forma, quien produce ya lleva el producto más o menos preparado para que directamente pueda, digamos decir, en un periodo de tiempo muy corto, pasar al cauce de comercialización. Es decir, el Food Hub facilita eso, ¿vale? ¿Qué me han pedido? ¿Cuatro cajas de tomate? Yo tengo 4 cajas de tomate, los recojo los tomates en 4 cajas, los tengo en 4 cajas, los llevo allí y ¡pum! Directamente ya, ahí hay alguien que ha hecho la demanda de las 4 cajas de tomate y en menos de 24 horas eso está producido, ¿vale? De alguna manera es aprovecharse de ese tipo de cosas que parecen tonterías, pero que luego en términos de la comercialización son importantes, teniendo en cuenta también que la demanda con la que nos encontramos, a la que estamos acostumbrados, y probablemente que la mayor parte de las personas que están aquí, es que nosotros llegamos al supermercado y hay de todo. Y lo queremos de todo ahora, lo que llaman el just in time, ¿vale? Cosa que no ha sido nunca así. Claro, eso es así desde hace unos años hasta ahora. No quiero decir es difícil que planteemos renunciar a eso, ¿vale? Ahora mismo, en un contexto en el que se desarrollan este tipo de cosas y empezamos a hablar de productos de temporada, la gente empieza a ser más feliz así y vuelve otra vez a plantearse las cosas de otra manera. Pero mientras tanto, hay que darse cuenta que si queremos entrar y sobre todo competir o no dejarnos comer por quienes, vamos a decir, tienen el monopolio de todo esto, entre ellos Mercadona, pues la idea es vamos a ser capaces de responder de esta manera. Y no es tan difícil, no es tan difícil si nos ponemos de acuerdo. Una vez que hemos pasado, vamos a decir, esas partes, esas funciones iniciales, en el procesamiento, es que no, como no lo veis, lo puedo leer, ¿no? Incluye el enlatado, el decapado, la conservación en cuartos fríos, y podrían aparecer otras cosas más, ¿no? Algún tema de envasado, vamos a decir, de menor nivel, que a veces es importante, por ejemplo, la venta del gran consumo. No creo que hayáis visto nunca en un hospital un pan que no esté envuelto en plástico, esa es la realidad, y en los coles probablemente tampoco. En algunos sí, pero en algunos probablemente tampoco, porque hay una normativa y que tiene sentido que en un hospital el pan esté envuelto en plástico, que queréis que os diga, porque tiene cierto sentido. Lógicamente, alguien que tiene una pequeña producción, una pequeña panadería, le va a costar mucho más que si participa en un organismo como este, donde, digamos, la máquina es compartida, por poner un ejemplo, vamos a decir, muy tonto. Otra cosa es lo que nos contábamos nosotros de la cadena del pan en una ciudad del área metropolitana de Florencia, donde al final, digamos, la administración le ponía muchas pegas a quienes se habían articulado como un food hub, en este caso del pan, para vender pan local en los comedores escolares, porque lo que había era otros intereses, ¿no? Lo que querían era vender un pan convencional de una gran multinacional, pues porque había como estas cosas, ¿no? Al final compra pública. Ahora, esa es otra pelea. Mientras tanto, la idea es que se pueda ir respondiendo a esa serie de necesidades, que insisto, no es tan complicado, que a veces parece que nos chocamos con algo, pero yo creo que es menos complicado de lo que parece y probablemente puede haber algún tipo de apoyo institucional, en este caso por lo menos para algunas compras, etcétera. Es decir, una vez que pasa eso, pasaría a la siguiente parte, es decir, que el Food Hub puede estar vinculado o puede constituirse como una plataforma de logística
urbana y responde a la logística de la distribución de la última milla. Es decir, eso hay un incremento importante. Hay un estudio de Eleonora Morganti, alguna de las referencias que después plantearemos en el informe, donde hablaba, que además tiene mucho que ver con las nuevas ventas por internet, etcétera, que algunas se pueden aprovechar aquí, lógicamente, hablaba de un incremento entre un 20 y un 30% de la circulación de furgonetas en las áreas metropolitanas. Es un desastre en términos ambientales, económicos, de tráfico, de todo lo que queráis. Y eso es una realidad que se ha producido porque cambia el sistema de comercialización, el sistema de compra, de venta, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, probablemente cuando pensemos en hacer food hub de este tipo, hay que empezar a ver cómo se consolida, cómo se desarrolla la última milla, el último kilómetro. Es decir, una vez que llega al centro de distribución logística o al segundo paso de distribución y logística, cómo se desarrolla eso, ¿no? Pues hay ejemplos como la idea de food hub en Turín, que hablaban de la utilización de vehículos eléctricos. Hay ya empresas que lo están desarrollando en muchos lugares, teniendo en cuenta que además las grandes ciudades dentro de unos años van a prohibir la entrada de la furgoneta a sus centros, incluso probablemente a un área, a una almendra central muy grande de sus ciudades. ¿Eso qué significa? Pues que el primero que esté preparado y que lo haga mejor, pues no solo va a ahorrar dinero, sino que además va a estar en buenas condiciones para desarrollarlo y además a la gente le va a parecer bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de planteárnoslo. No es tan difícil, no sé, hay una panadería en Granada que distribuye sus panes con bicicletas eléctricas, porque hay bicicletas eléctricas de carga que tienen un tamaño suficiente como para poder hacerlo. Y lo están haciendo. Y es una empresa pequeña solo, ¿eh? No, ni siquiera hay una agrupación con... Imaginaros que eso se hiciera articulado con diferentes productores o productoras en un ámbito metropolitano, ¿no? Fijaros cómo podría desarrollarse y, bueno, de hecho hay algunos ejemplos donde ya se da ese tipo de distribución compartida, ¿vale? Vamos a bajar aquí abajo, donde aparecerían, vamos a decir, las otras funciones que de alguna manera no están dentro de la idea de la logística de la comercialización, que es la que todo el mundo ve, ¿no? El centro de distribución logística, además, todo el mundo nos preocupamos de eso, ¿vale? Eso es importante, eso hay que gestionarlo, tiene su necesidad de conocimiento de la realidad territorial, de las disponibilidades que tengamos de tecnología en cada momento, de lo que se esté desarrollando, de las demandas, de todo lo que queráis, de las políticas públicas, etcétera. Ahora, la siguiente parte tiene que ver con todo el resto de funciones. Nosotros hemos identificado unas cuantas sobre la base de la revisión que hemos desarrollado, de lo que conocíamos y de lo que hemos discutido con quien se dedica a la comercialización o la producción, pero pueden aparecer muchas otras. Insisto, yo creo que después la idea es que podamos tener una discusión sobre esto. Incluso que pensemos en procesos. Es decir, que pensemos en procesos porque al final todas estas funciones están relacionadas, están vinculadas y constituyen todas, vamos a decir, un sistema, ¿no? Algunas de las funciones yo las he señalado ya, pero otras, bueno, pues las tenéis ahí. Por ejemplo, la articulación de los procesos de certificación ecológica, sea la que sea, o por tercera parte o sistemas participativos de garantía. Es decir, el desarrollo de estructuras compartidas, colectivas, que permitan la distribución y la comercialización, tendría que estar vinculado, puede ser útil que esté vinculado también a el facilitar que haya algún tipo de construcción de certificación. Puede ser ecológica, pero también puede ser la construcción de un tipo de marca, biodinámica, el producto local, es decir, de alguna manera permite el desarrollo compartido de ese tipo de cosas que, insisto, de forma individual, pues nos cuesta más trabajo. Y va un poco más allá de algunos de los servicios que han dado algunas de las cooperativas que nosotros conocemos, ¿no? Algunas cooperativas decían, es que la cooperativa de mi pueblo es un food hub. Sí, más o menos es así. Ahora, esto va un poco más allá. Es una cosa que, digamos, articula elementos diferentes o plantea algunas innovaciones en relación con lo que está pasando en la etapa contemporánea. No estamos en el momento de construcción de las cooperativas de los años 70, 80, entre otras cosas, insisto, porque hay algunas de ellas que se han ido pervirtiendo mucho, como muchas otras cosas, en relación con su adaptación al sistema agroalimentario convencional. A veces también para sobrevivir no han tenido más remedio que hacerlo. También sería interesante la perspectiva de la producción sostenible, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con la articulación de algún tipo de asesoramiento, que la mayor parte del asesoramiento lo dan las grandes empresas que como mundo sabe, producen y comercializan agroquímicos y otra serie de insumos agrarios, que son los que dan la formación. Bueno, pues en este caso la formación sería de otro punto de vista. Tiene que ver también con la del desarrollo vinculado a esto de suministros compartidos. En algunos casos hay políticas públicas, como por ejemplo en el Parque Agrario del Baix Llobregat, en el ámbito metropolitano, donde hay una estructura que facilita la compra de suministros compartidos, ¿no? O por lo menos había hasta hace un tiempo, me imagino que seguirá funcionando, porque estas cosas cambian rápido, pero, digamos,
Ese tipo de cosas que parecen tonterías, que por cierto también se han hecho muchas veces y que las propias cooperativas solían dar respuesta a esto. Bueno, pues una forma interesante de desarrollarlo dentro de esta perspectiva de Food Hub, también en una perspectiva donde el cooperativismo no ha sido tan importante, que también es cierto. Yo hablo mucho de cooperativas, pero la perspectiva, por ejemplo, del hortícola periurbano no ha estado nunca muy vinculado al ámbito cooperativista por diferentes circunstancias, ¿vale? Ahora, en Andalucía conocemos bien las cooperativas, las del aceite, las de la costa, las diferentes costas, y algunas otras, ¿no? Algodón, etcétera. Bueno, por otro lado aparecerían, vamos a decir, en la parte derecha de la gráfica, algunos otros elementos que están vinculados, el envasado, el procesamiento y la venta, son elementos y funciones, vamos a decir, tradicionales que son difíciles de cumplir, porque, digamos, habéis visto en las sesiones que hemos tenido esta mañana, y tienen que ver con problemas de registro sanitario, de compra de determinados materiales, de determinadas infraestructuras, bienes de equipo, etcétera, ¿no? La aparición aquí de los espacios de restauración, que es una cosa que se ha perdido, es decir, que aparezca un Food Hub vinculado a espacios de restauración, es decir, que puede haber un restaurante. Estábamos hablando antes con la técnica que ha venido de Euskadi, el País Vasco, ¿no? Yo le contaba el ejemplo de Zaldivia, un pueblo muy pequeñito, de un valle, vamos a decir, entre comillas, perdido, dentro del país, de la provincia de Guipúzcoa, donde hay un Food Hub construido con fondos públicos, donde hay un sitio de transformación, de comercialización, de formación, una tienda y un restaurante. Y funciona. Es decir, hay que empezar probablemente también a pensar en eso. Evidentemente también hay que empezar a pensar a que esto llegue a otros restaurantes. No estamos hablando tampoco de incrementar la oferta necesariamente, pero ¿por qué no? Puede haber ese tipo de proyectos de restauración que en algunos casos aparecen, no necesariamente siempre con inversión pública. Y esto tiene mucho que ver con la idea de la comunidad, es decir, el Food Hub como comunidad. En una de las visitas que nosotros realizamos en la semana pasada, estuvimos visitando el Future Food Institute en la ciudad de Bolonia, que es un lugar con muchas condiciones innovadoras desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Entonces, claro, en Italia hace mucho tiempo que el tema gastronómico lo tienen muy desarrollado, pero eso sí, muy vinculado a la exportación, es decir, al producto innovador de exportación. Producto italiano os vais a encontrar en cualquier sitio del mundo al que vayáis. Queso, vino, aceite, lo que sea, ¿vale? En este sentido, la perspectiva es que hacían ellos, es decir, bueno, por un lado nos interesa la innovación, por un lado nos interesa el saber hacer, incluso de las grandes cooperativas. Muchos de los exportadores italianos son cooperativas, que nadie se lo olvide, ¿eh? Eso es así, es una realidad, porque además vienen de provincias donde la historia cooperativista es muy potente, de regiones donde es muy potente, pero ellos lo que planteaban era la construcción de la articulación de la comunidad, que en cierta medida lo que hicieron las cooperativas en su inicio. Es decir, una comunidad en torno a la producción del ámbito local. Y yo lo he señalado varias veces aquí, pues nos parece una cosa muy importante, ¿no? Es decir, la generación de una comunidad donde estén representados los ámbitos educativos, las instituciones de investigación, las instituciones sanitarias, las instituciones también educativas que no tengan necesariamente que ver directamente con el territorio, donde estén representados, por supuesto, quien se dedica a la producción, quien se dedica a la comercialización, restaurantes, es decir, una comunidad compartida. El Food Hub como la excusa o el lugar de encuentro para la creación de esa estructura de comunidad, ¿no? Eso nos permite tener mucha más fuerza y probablemente nos permite, digamos decir, pegarle a muchos más palos de los que nos hace falta pegarle para resolver los problemas de comercialización que ahora mismo tiene el canal corto y en particular quien se dedica a la producción en el ámbito agrario periurbano. Entre la comparativa que se hizo, que hemos hecho en el marco de la investigación de los diferentes food hubs, vemos muy interesante, que eso lo comentó Alberto, pero yo lo quiero reforzar, el que no hay un único modelo cerrado de food hub. Entonces, en ese sentido, cuando le pusimos el nombre de AgroFood Hub, veíamos muy interesante que cada AgroFood Hub que se desarrolle tenga una vinculación muy importante con su territorio, es decir, lo que produce. Y eso es lo que hace que sea diferente a una gran central logística y distribución. O sea, que al final los pequeños productores tienen que orientar su producción a abastecer y no al revés, ¿no? En este sentido vemos que esas instalaciones se tienen que adecuar a la identidad de cada territorio. Entonces, en ese sentido, también veíamos interesante que para poder dar ese salto de escala,
nos tenemos que diferenciar en cuanto a esa central logística y distribución convencional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cuestiones que nos pueden hacer innovadores y hacer que el consumidor apueste, ¿no? por ese producto que hay en esos espacios, ya sea como consumidor o la restauración colectiva y demás? Pues veíamos muy importante dejar claro que es una estructura colectiva y cooperativa, no en su funcionamiento, o sea, aquí sobre todo trabajar bajo los principios de la economía social y solidaria, o sea, aquí no estamos, como decía Alberto al principio de su intervención, diciendo, si un productor no me puede vender esto, me lo vende más bajo de precio, fuera, no, o sea, aquí estamos hablando bajo otros principios, ¿no? También es muy importante remarcar que hay una apuesta decidida por la sostenibilidad, o sea, que yo sé que es un concepto muy manido, pero hacia orientar todos esos recursos para que el pequeño productor pueda cultivar en el ecológico, vender de proximidad, haya marcas locales y demás. O sea que en este sentido también reforzar el sentido de que es una comunidad la que apuesta por esto y no ponerle el peso solo al pequeño productor, ¿no? De que queremos que se venda más. Sostenibilidad, economía solidaria, que haya una comunidad alrededor, no sé. Y otra cuestión que cuando remarcaba que cada food hub se debe de orientar a la identidad de su territorio, es muy importante que pensemos en dar el salto de escala, que haya una red de food hubs a lo largo del Estado. Por ejemplo, tenemos el caso de la Comunidad de Madrid, donde no se produce fruta. Aquí, por ejemplo, tenemos el aguacate o unos productos que no llegan allí. Los productores, los pequeños productores, no tienen capacidad para asociarse con otros productores y llegar a dar ese salto de escala. Entonces, en este sentido, sí, tenemos un gran arraigo con la identidad del territorio. Cada food hub, pues, tendrá que ser orientado a la producción que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, para dar ese salto de escala, es muy importante que se multipliquen estas iniciativas y haya una red en esa matriz territorial, ¿no?, que tenemos. La conceptualización del Food Hub desde la perspectiva innovadora tiene que tener el primer elemento, digamos, paradigmático cultural. Es decir, se tiene que asociar a que el Food Hub es un espacio diferente. Si nosotros podemos plantearnos que la gran distribución o los canales de infraestructuras, las redes de infraestructuras que ya existen hoy en día, como por ejemplo, hemos estado hablando mucho de los mercas, ¿no?, que en muchos casos tienen muchos niveles de eficiencia porque están bien planificados para conseguir y abastecer. El problema es que culturalmente nosotros cuando hablamos de merca no asociamos a producto territorial. Hay mucho trabajo, por ejemplo, en Madrid, Valencia, bueno, y cada vez más mercas intentan meter también eso a nivel cultural, por la dimensión pública que tiene, digamos, cuando hay administraciones o cuando están los gerentes, digamos, de estos espacios que quieren incorporar eso. El problema es que el espacio culturalmente ya está asociado a una distribución desterritorializada. Y el incorporar en el concepto del Food Hub la territorialización es súper importante. Y con ello poder aportar, digamos, el elemento de que la gente pueda ir a un recurso, a una infraestructura, ya sea para la demanda, para restaurantes, una empresa, lo que sea, que sepa que existe un conector de alimentación territorializado. Ese es el elemento en el que luego se pueden modular diferentes recursos alrededor del Food Hub e incluso aprovechar infraestructuras que ya existen, ya sean dentro de los mismos mercados, infraestructuras logísticas que ya están asentadas, y es dimensionarle un valor añadido desde la perspectiva cultural, y si además se le puede poner otro elemento, digamos, de servicio que no tiene hoy en día, asociado a la conexión del alimento territorializado, pues le estamos aportando más recursos todavía.